Hacer la presentación de Jocelyn Vega sobre Fernando Pessoa y el imaginario. Hoy es un día particular para ella porque ella pues, es el experto en Fernando Pessoa en la UNAM y hoy cumple Fernando Pessoa 84 años de su desaparición biológica. Entonces, va a ser básicamente su presentación. Tengo media hora, me voy a ir rápido y voy a meter yo mi cuchara un poco para relacionar en algunos momentos lo de ayer con lo de hoy, porque está íntimamente relacionado. El Centro de Investigación en Neurohumanidades, donde los dos trabajamos, ha venido trabajando desde hace 15 años y entonces hay como mucha concordancia entre lo que ella piensa y lo que yo pienso, aunque mi discurso ayer fue científico y hoy es más humanístico, especulativo. Entonces vamos a hablar de la figura histórica o arquetípica de Salomé, de la mujer fatal, del decadentismo de fin del siglo XIX y hacer referencia a un drama estático que tiene Fernando Pessoa. Pues ahí tienen su manuscrito. Pessoa dejó casi 30,000 páginas sin publicar. Dice Pessoa: deseo ser un creador de mitos, que es el misterio más alto al que puede aspirar alguien de la humanidad. Le da muchísimo valor, igual que Jung, a lo relacionado con lo mitológico. La maestra Jocelyn Vega se apoya mucho en el pensamiento de Gilbert Durand. Y Gilbert Durand tiene una teoría del imaginario que es importante para las bailarinas porque parte de los músculos. Van a ver ustedes ahorita el imaginario diurno y el imaginario nocturno de Fernando Pessoa. Todo está basado o en la musculatura voluntaria antigravitatoria o en la musculatura digestiva, que tiene que ver con la descensión, con la caída, o la musculatura que activamos en relación con la copulación, con el acto sexual. Serían como los tipos de imaginario, el diurno y el nocturno. Va a haber dos tipos de nocturno. Entonces pensamos, o ella piensa que es particularmente relevante las teorías de Gilbert Durand a la danza, porque empieza con los músculos y ser es moverse. Entonces este es el libro clásico de Gilbert Durand, Las estructuras antropológicas del imaginario, y tiene otros. Aquellos de ustedes que les gusta la estética, pues tiene ese también, ¿no? Entonces dice Gilbert Durand: el imaginario es el conjunto de imágenes y relaciones entre las imágenes que constituye el capital del pensamiento humano. Es el denominador donde convergen todos los procesos del pensamiento humano. Y esto del imaginario se relaciona mucho con lo que veíamos ayer de la red default o de la red basal, que tiene mucho que ver precisamente con la creatividad y con el imaginario. De hecho, Jocelyn Vega ve a Fernando Pessoa como el gran argonauta, el gran navegante de este sistema interno, de esta red interna de la imaginación. Un modelito muy valioso, muy antiguo, que viene en neurociencias, es la idea que hay estructuras cerebrales que ya podemos ver en los reptiles. Los reptiles tienen, por ejemplo, obediencia ciega a la autoridad. No tienen emociones porque no tienen sistema límbico. Hasta decimos lágrimas de cocodrilo, ¿no? Como lágrimas falsas. Entonces tienes ese nivel relacionado con los impulsos, relacionado con los instintos, a lo mejor relacionado con algunos movimientos arquetípicos que ustedes tratan de evocar a través de sus ejercicios. Tienes ya después un tipo de cerebro que aparece en los 200 diferentes tipos de primates que hay, incluyéndonos nosotros, que tiene que ver ya con las emociones. Si tú vas al zoológico y ves primates interaccionando, puedes entender perfectamente qué es lo que está pasando, quién se está peleando con quién está engañando a quién le está haciendo piojito a quién. Y por último, ya las grandes estructuras de estos 2 metros cuadrados de corteza cerebral, que tienen ya que ver con lo que es específicamente humano. Aquí tiene lo reptil, que tiene que ver con la sobrevivencia, lo límbico y la neocorteza hacia afuera.
El imaginario lo divide Gilbert Durán en diurno y nocturno, porque resulta ser de que el 80% de los procesos metabólicos de su cuerpo están variando a lo largo del día y de la noche. Bien sabido que el cortisol, la hormona del estrés, sube en la mañana y luego baja. La melatonina, la hormona de la noche, está baja de día y sube de noche. Y ese tipo de oscilaciones están presentes en el 80% de los componentes de su cuerpo. Es decir, lo diurno y lo nocturno no nomás es afuera, sino también adentro. Nuestro organismo está hecho para vivir en la Tierra. Hay una correspondencia perfecta entre el microcosmos de tu cuerpo y el macrocosmos a nivel de la rotación de la Tierra. Una idea importante de Gilbert Durán es que no nomás es el cerebro, nada más es la red de Folk, sino que todo tu cuerpo colabora en la constitución de las imágenes del imaginar. Entonces, vean ustedes cómo, por ejemplo, sus niveles de cortisol están bajos en la noche, suben de día y luego bajan. La melatonina, en cambio, es al revés, o sea, están fuera de fase, sube en la noche y baja en el día. Pero también, por ejemplo, los niveles de alerta, y aquí no es un ciclo del día, sino 2 ciclos durante el día, que es que tu alertamiento, otra vez, son valores promedio, cada quien tiene su relojito interno, su cuerpo es una orquesta oculta, pero también es una relojería. Tienes, por ejemplo, los niveles de alertamiento que los psicólogos pueden medir, tan altos hacia las 11 de la mañana, bajan y luego vuelven a subir hacia eso de las 8 de la noche. De hecho, pues, como decíamos, casi todo en el organismo es circadiano, o sea, tiene una oscilación relacionada con el día y la noche. Aquí tienen ustedes como, por ejemplo, eso de las 4:30 de la mañana, uno siente frío, pero muchas veces no es porque hace mucho frío afuera, sino porque tu organismo solito está más frío. Tienes la presión arterial, te sube a las 6:45 de la mañana, buena hora porque te dé un infarto. En promedio te da los movimientos naturales intestinales serían a las 8:30 de la mañana. Los niveles de testosterona en el hombre, que uno esperaría que están altos en la noche, más bien están altos lo más alto posible a las 9 de la mañana, acuérdense. Ya decíamos el nivel de alertamiento en la mañana. Esto yo creo que es muy importante para las bailarinas y habría que verlo experimentalmente. La mejor coordinación motor es a las 2:30 de la tarde. El tiempo más rápido de reacción sería como a las 3:30 de la tarde. El máximo fuerza muscular sería a las 5 de la tarde. Luego la temperatura, que por allá andaba baja, aquí está alta. Y por otro lado tienes también la melatonina, que aquí empieza la secreción. Entonces, esa idea de la relojería, o sea, estamos tratando de vincular el imaginario diurno y nocturno de Gilbert Durán con lo biológico, que digo yo tiene que ver con los músculos y tiene que ver con esta estructura circadiana del organismo. Entonces, Gilbert Durán asocia el imaginario diurno con Apolo, y el nocturno lo asocia fundamentalmente con Dionisos. Tienes aquí el imaginario diurno, que tiene que ver con la idea de ascender, con la idea de los músculos antigravitatorios, con la idea de algo que se eleva, con la elevación de los santos, ¿no?, de la Virgen, de la Asunción, con la elevación moderna de los astronautas. Todo eso tiene que ver con el imaginario diurno, que es un imaginario solar, que es un imaginario fálico, más bien masculino, y que se relacionaría con esto. Gilbert Durán lo que hizo fue que se agarró la mitología de todas las culturas, es un texto impresionante en erudición, todas las culturas, incluyendo las mexicanas, y encontró que había esos elementos comunes en todas ellas, y da ejemplos en su libro. El imaginario nocturno digestivo tiene que ver con lo relacionado con el descenso, con la caída, con bajar a los infiernos, con la coreografía esta magnífica de Lola, que se llama precisamente La Caída.
En cambio, el imaginario nocturno copulativo o sincrónico o amoroso tiene que ver con lo místico y tiene que ver con la fusión. El imaginario diurno básicamente separa, es como racional, ¿no? Crea categorías, y el copulativo sobre todo tiene que ver con la idea de fusión. Y va a haber una antítesis entre estos dos regímenes del imaginario. El diurno es ascensional, es purificador, es heroico. El nocturno es descendente, es íntimo y es misterioso. Cada quien se coordina su imaginario. Para mí el imaginario diurno totalmente es el ballet, aunque ya sé que hay escenas oscuras, y el imaginario nocturno pues lo vimos perfecto ayer en el Teatro Cervantes, ¿no? Entonces decíamos, tiene que ver con ascender, tiene que ver con la figura del falo, tiene que ver con las estructuras jerárquicas con alguien arriba, tiene mucho que ver con la mentalidad masculina. La verticalidad ascendente tiene una significación espiritual activa. Tú cuando entras a muchos templos sagrados, la arquitectura te obliga a ver hacia arriba, y el movimiento de los ojos hacia arriba te mete un sentimiento de admiración, lo que en inglés se llama AWA, que es como admiración, veneración y un poquito de miedo. Tienen la ascensión de Cristo. El imaginario nocturno es, en cambio, el reino de lo nocturno es el reino de la intimidad del ser, el reino de las ínsulas, hablábamos ayer, un descenso al eterno femenino como algo divino. El imaginario nocturno también está asociado con el descenso y con el mal, como el descenso de la comida termina en lo que los hindús llaman el Muladhara chakra, que Occidente ha satanizado todo lo relacionado con la cosa anal, incluso en el seminario anterior como que daba pena usar la palabra, resulta ser que tiene que ver también con el diablo, porque el diablo se relaciona mucho con el mal olor, o sea, está en los múltiples mitos relacionados con Fausto, con el diablo, con Mefistófeles, que deja un mal olor. Y si ven la película de Sokurov que ganó la Bienal de Arte de Venecia, también ahí enfatizan mucho ese aspecto anal del diablo. Las estructuras del imaginario resuenan en toda la especie humana, independientemente de su tiempo y de su cultura. Aunque ahora en la modernidad, que es un poco como alérgica al imaginario, pues se ha apagado esto un poco. Y aquí ella introduce las ideas de Marc Aullier, que plantea que hay una irrigación del imaginario, que hay una circulación de imágenes que tiene que ver con la poesía, que tiene que ver con el cine, que tiene que ver con memorias compartidas y que tiene que ver con memorias personales. Si lo que estás soñando tiene que ver con lo que está, las imágenes que están fluyendo, los fantasmatas, si tú quieres, que están fluyendo en el medio social. Entonces esa idea de que el imaginario está muy conectado, muy intercomunicado. Otra vez la idea de que hay como una forma de comunicación colectiva a nivel de estados de conciencia que pues la biología no puede explicar, ¿no? Que solo la podemos admirar y constatar que pues sí existe, ¿no? Ahí tienen a Tezcatlipoca como ejemplo del imaginario nocturno. El espejo duplica la imagen del yo como símbolo de la sombra oscura de la conciencia. Aquí está implícita la idea de que todos tenemos una cierta dualidad, un lado masculino y un lado femenino, y que en un momento dado Jung llamaba a mi lado femenino animus, no ánima, y al lado masculino de las damas como ánimos. Entonces no es una cosa así como tajante de los hombres y las mujeres, como la clasificación del Código Civil del siglo XIX, el esencialismo. ¿Cómo vincular el imaginario con los movimientos de la danza? Lo diurno y lo nocturno en danza. El ballet se relacionaría, quizá, esto sí es totalmente especulativo, ustedes saben más de esto que nosotros. El ballet tendría que ver con lo diurno, tendría que ver con los músculos voluntarios, eso sí es un hecho, sobre todo la parte masculina del ballet, que sí tiene mucho que ver con qué tan alto saltas, ¿no? Que es como el ejemplo perfecto de la cosa antigravitatoria, ¿no? El subir. O sea, básicamente la metáfora es o subir o bajar, ¿no?
Entonces, ahí tienen algunas imágenes relacionadas con Salomé. Salomé, les recuerdo, es una mujer bíblica que en un momento dado se enamora de San Juan Bautista. San Juan Bautista, como es puro y casto, porque ya ven que no les gusta tocarse a los que se van a volver los cristianos, no quería con Salomé, a pesar que parece que dicen que estaba muy guapa, y entonces un poco de resentimiento. Salomé, a cambio de bailar el baile de los 7 velos, le pide al jerarca allí en Israel que por favor lo que quiere de premio por bailarle los 7 velos es la cabeza de San Juan Bautista. Entonces hay múltiples representaciones, en particular Gustave Moreau pintaba mucho a Salomé. Era una figura que le gustaba no solo a él, sino a todo el fin de siglo decadentista del siglo XIX, el fin de siglo de esa Francia, por ejemplo, ¿no? Moreau es francés, que pues lo habíamos fusilado a Maximiliano y habíamos acabado con los sueños imperiales en América de Napoleón III. Luego perdieron con Bismarck y los alemanes la guerra, entonces estaban en franca decadencia, ¿no? Listos para perder la Primera Guerra Mundial si no hubiera sido por los gringos, ¿no? Entonces había un ambiente como de zozobra, como de malestar, como de inquietud, un poquito como lo que yo siento ahorita ante la crisis ecológica y la crisis de subjetividades. Y entonces surgen estas imágenes femeninas, ídolos de la perversidad. Ustedes ven la representación de la mujer en la pintura del siglo XIX. Al principio del siglo XIX son mujeres tristes, tuberculosas, débiles, pasivas, muy bellas, blancas, que nunca se asolean, que te las sacan en fotos en jardines con azucenas, etcétera. Y el imaginario, poco a poco, en la medida que va entrando la industrialización y que se va volviendo cada vez más ruda la vida en las ciudades comparado con lo que era la vida rural, campestre, familiar, en esa medida va entrando la imagen de una mujer terrible, que es una imagen muy recurrente ahí en otras tradiciones, ¿no? En la India estaría, por ejemplo, Kali, ¿no? O sea, esa idea de que la mujer es muy buena onda, es lo máximo, es lo más bonito, es lo que le da riqueza a la vida, es lo que le da ternura, es la que pare los niños, es la que vive más tiempo que los hombres, la que aguanta mejor el dolor, pero si la provocas, si la traicionas, si la haces enojar, se puede volver terrible. Y aquí mucho se maneja la metáfora de la relación entre lo femenino y lo ecológico. Y un poco de alguna manera se plantea el ecofeminismo, que hay una profunda relación entre la crisis ecológica y lo mal que estamos tratando a la naturaleza, y lo mal que lo mal que los varones, los dueños de las industrias y eso, tratan a la naturaleza, y lo mal que la sociedad trata a las mujeres. O sea, el feminicidio se correlaciona con un ecocidio, como parte del mismo problema, de la misma mentalidad esta del imaginario diurno, del progreso y de ascender y de siempre ir mejorando, y que las curvas de las acciones de tu compañía siempre vayan para arriba, ¿no? Tienes entonces ahí otras representaciones de Salomé, fin de siglo. Está muy relacionado con el sentido de quizá el autor más leído a finales del siglo XIX, que se llamaba Max Nordau, que agarró una categoría de la psiquiatría que era la degeneración física y moral, es decir, la idea de que las enfermedades mentales tienen una herencia y que además en las sucesivas generaciones esa herencia se presenta cada vez antes en edad y más grave, esa idea de que las cosas se están degenerando en la sociedad urbana, industrial, y entonces esa idea está como permeada, ¿no? Y de alguna manera Salomé tiene que ver con esa figura decadentista. No solo fue Max Nordau con ese libro, sino también Lombroso en Italia, que metió la misma onda de la importancia de la herencia en las enfermedades mentales y también en la criminalidad. Y también en la creatividad. O sea, fíjense ustedes cómo hay ahorita mucho interés, que es un interés romántico, por entender los casos extremos del ser humano, por entender al loco, por entender al criminal y por entender al genio.
El romanticismo le daba mucha importancia a la individualidad de las personas, ¿no? La modernidad, pues más bien como que todos los quieren iguales, ¿no? Dice Pessoa, habita en mí un fluido de desastre. Bueno, dice la Salomé de Pessoa, que es un teatro estático, dice Salomé. Habita en mí un fluido de desastres que cae sobre las épocas futuras. Soy fatal como las noches y los otoños. Fíjense, la noche, el imaginario nocturno, la mujer fatal. Y en mi corazón hay ya una nostalgia de a cuántos mataré. Mi belleza hace a los hombres sonámbulos y el encanto de mi voz los distrae de soñar. Y todo esto gira alrededor de la danza, ¿no? Morirán miles solo por besar mi mano. Soy fatal, la mujer brava, ¿no? La mujer asertiva. Soy fatal como la noche y otoño y en mi corazón hay ya una nostalgia de todos a cuantos mataré. Los esclavos se arrastran con los ojos cuando apenas me pueden mirar. Paso entre las alas de los soldados y los siento que tiemblan como hojas de viento. Voy a hacer como si estuviera en un festín. Voy a bailar alrededor de tu cabeza hasta caer sin vida. Voy a bailar en el funeral de todas las cosas que murieron con tu vida. Observa, voy a hacer un ballet a la luz de la luna. Para eso que ustedes tanto quieren, que es decirlo todo. ¿No, Lola? ¿Está Lola? No. ¿A quién le gustaría decirlo todo? A ti seguro, ¿no? Hay momentos que quisieras como expresar la intensidad de tu conciencia a través de tus movimientos y comunicar ese sentimiento y contagiarlo, ¿no? Lo que en Eros Imagen del Renacimiento se llamaba fantasmata. Y hay también ya una cierta relación muy metafórica entre el hemisferio izquierdo y el imaginario diurno y el derecho y el imaginario nocturno. Igual y no es gratuito que te llames Luna, ¿no? No, te lo digo súper en serio. La diferencia entre el imaginario diurno y el nocturno es la diferencia entre Apolo y Dioniso, es decir, ahí está Jocelyn relacionando esta gran idea de Nietzsche, de que todo el arte tiene que ver con una dialéctica entre lo apolíneo y lo dionisiaco, con esta idea del imaginario diurno y el imaginario nocturno. La luz del día se puede asociar con la conciencia y los procesos explícitos del hemisferio izquierdo, es decir, el imaginario diurno, la luz del día. Los románticos y simbolistas decadentistas entendieron que podía aprenderse más de la luz a medias que de la luz toda. La luz toda luego te deslumbra. Sueño entregado al hemisferio derecho. Al fondo de mi pasado, Salomé baila. Las gracias se inclinan sobre sus espaldas, son morenas y apuntan. Sus caricias son nerviosas y rápidas, pero por el sabor de su contacto parecen demoradísimas. Sus dedos saben del color del misterio de las vueltas incompletas. Se secan oasis en sus labios cansados. Se apagan las lámparas en los contornos de sus arremedos. Hay ruido, guías lejanos en todo lo que no. Luego empezó a dejar espacios porque no encontraba bien la palabra. Ahí fuera la luna, está la luna. Es de plata blanda, se enroscan las sombras bajo la luna alta y el viento las sacude cuando pasan, se calman los espacios entre árbol y árbol, entre bosque y bosque, hay islas remotas en el paisaje. A Pessoa lo relacionamos con la red esta de la imaginación y de la creatividad, con la red basal o la red de Foucault, recientemente descubierta, con esta frase que le sintetizo: es todo lo que yo he hecho en mi vida, es soñar. Solo eso ha sido el único sentido de mi existencia. Lo único que realmente me ha importado es mi vida interior. Ahí está la interocepción, las ínsulas, mi vida interior. ¿Quiénes de ustedes dirían de que lo único que les importa en la vida es su vida interior?
Todo el libro del desasosiego, que es un diario extraordinario de Pessoa, uno de sus heterónimos, es con esta mentalidad, con esta idea. Y Pessoa tiene una oda a la noche, que me voy a permitir, al nombre de Jocelyn Vega, leerles. Dice: ven noche antiquísima e idéntica, noche reina, nacida destronada, noche que por dentro es igual al silencio, noche con las estrellas lentejuelas fugaces en tu vestido bordado de infinito. Ven vagamente, ven levemente, ven sola, solemne, con las manos caídas a un lado. Ven y trae los montes lejanos al pie de los árboles cercanos. Funde en un campo tuyo todos los campos que veo. Haz de la montaña un bloque solo de tu cuerpo. Atenúale todas las diferencias que veo de lejos, todos los caminos que la suben, no cómo se va oscureciendo en la noche, cómo se ven las sombras de las montañas, aquí está perfecto para eso. Todos los árboles que la convierten en verde oscuro a lo lejos, todas las casas blancas y con humo entre los árboles, y dejo solo una luz y otra más, en la distancia imprecisa y vagamente perturbadora, en la distancia súbitamente imposible de recorrer. Señora nuestra de las cosas imposibles, te está hablando al eterno femenino, a la noche, a la luna, te está hablando a ti. Señora nuestra de las cosas imposibles que buscamos en vano, de los sueños que vienen a nosotros en el crepúsculo a la ventana, de los propósitos que nos acarician en las grandes terrazas de los hoteles que miran al mar, al son europeo de las músicas y de las voces cercanas y lejanas, y que duelen por saber que nunca las realizaremos. Ven y envuélvenos, ven y acariñe, ven luna, ven noche, ven eterno femenino, ven mujer. Ven y envuélvenos, ven y acarícianos, bésanos silenciosamente en la frente, tan levemente en la frente que no sepamos que nos besan, sino por una diferencia en el alma y un vago sollozo partiendo melodiosamente de lo antiquísimo de nosotros, donde tienen raíz todos esos árboles cuyos frutos son los sueños que acariciamos y amamos por sabernos fuera de lugar en relación a la vida. Ven solemnísima y llena de un oculto deseo de llorar, tal vez porque el alma es grande y la vida pequeña, y todos los gestos nos salen de nuestro cuerpo, y solo alcanzamos hasta donde nos llega el brazo, y solo vemos hasta donde llega la mirada. Ven dolorosa, madre dolorosa de las angustias de los tímidos, tú riseburnia de las tristezas de los despreciados, mano fresca sobre la cabeza de los humildes con fiebre, sabor a agua sobre los labios resecos de los cansados. Es el eterno femenino. Ven desde lo más profundo del horizonte lívido, ven y arráncame del suelo de angustia y de inutilidad donde presumo, arráncame del suelo, margarita olvidada, hoja a hoja, lee en mí no sé qué señal y deshójame a tu gusto silencioso y fresco. Una hoja de mí, de la margarita, manda hacia el norte, donde están las ciudades de hoy que tanto amé, París, ¿no? Esas ciudades al norte de Lisboa. Otra hoja de mí lánzala hacia el sur, donde están los mares que los navegantes abrieron, América, África. Otra hoja de mí tira al occidente, donde arde a rojo vivo todo lo que tal vez sea el futuro que sin conocerlo adoro, ¿no? Nueva York, ¿no? El futuro, pues latino perfecto. Y otra y las demás, y lo que quede de mí, lánzalo al oriente. Ya muchas al oriente, o sea, como que se ve dónde está su corazón, ¿no? Lánzalas hacia el oriente de donde viene todo, el día y la fe, al oriente pomposo y fanático y caliente, al oriente excesivo que yo nunca veré, ¿no? En los desiertos de los árabes, al oriente budista, brahmánico, shintoísta, al oriente de todo lo que no poseemos, que es todo lo que no somos, al oriente donde quién sabe, Cristo tal vez aún viva hoy, donde Dios tal vez exista realmente decidiendo todo. Era pagano. Ven sobre los mares mayores, o ven luna, sobre los mares mayores, sobre los mares sin horizontes precisos,
Ven y pásale la mano por el costado a la fiera y cálmala misteriosamente. Oh domadora hipnótica de las cosas que se agitan mucho, ven cuidadosa, ven maternal, paso a paso, enfermera antiquísima, que te sentaste a la cabecera de los dioses de fes ya perdidas y que viste nacer a Jehová y a Júpiter y sonreíste porque todo es falso e inútil, la idea de Maya, ¿no? De que todo es una ilusión de los orientales. Ven noche silenciosa y estática, ven a envolver en la noche con tu manto blanco mi corazón, serenamente como la brisa en la tarde leve, tranquilamente como un gesto materno, acariciando con las estrellas, reluciendo en tus manos y la luna máscara misteriosa sobre tu rostro. Todos los sonidos suenan diferentes cuando tú vienes, cuando tú entras, bajan todas las voces. Nadie te ve entrar, nadie sabe cuándo entraste, sino que de repente, viendo que todo se recoge, que todo pierde los artistas y los colores, los aristas y los colores, y que en lo alto del cielo, aún claramente azul, creciente y nítido o círculo blanco, a mera luz nueva que viene, la luna comienza a ser real. A nombre de Jocelyn Vega, les agradezco mucho su atención. Bravo.